Buenas noches, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Tenemos una ocasión muy especial, el Día de la Madre, así que no quiero dejar de saludar a las madres en su día. Que el Señor les bendiga, este maravilloso privilegio que Dios les ha dado de concebir, de dar a luz. Así que Dios les bendiga y damos gracias al Señor también por eso, ¿no? Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la Carta a los Romanos, capítulo 14. Hoy vamos a tocar un tema especial. Especial digo porque nos vamos a topar con ese tema en el capítulo 14. Así que vamos a descubrirlo un poquito para ser edificados en el Señor. Amén. ¿Tiene ganas de aprender algo? ¿Sí? El Señor siempre tiene algo para enseñarnos. Y habíamos estado viendo en 2 de Timoteo cómo el Señor le decía a Timoteo que la palabra era útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté capacitado y enteramente preparado para toda clase de buena obra. Entonces es la palabra de Dios la que va a instruir a la iglesia, es la que la va a capacitar. Y ahora tenemos este tiempo de dedicación para oír el mensaje del Señor. Capítulo 14 de la Carta a los Romanos, y el tema de esta predicación va a ser el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? ¿De qué se trata este tema? ¿Qué pasa con el tribunal de Cristo? Porque hay algunas confusiones en relación al tema, ¿sí? Hay cosas que nosotros desconocemos y muchas veces el no conocer, vieron que una de las frases que Pablo utilizaba mucho en esta carta es de no ignorar. Y que hay cosas que él dice que sabiendo algunas doctrinas, algunas partes que él le va revelando, les va enseñando a la iglesia, es como el pueblo podía mantenerse firme en la fe, firme en lo que había creído. Y hoy vamos a tocar este tema, pero para poder ver, vamos a ir a Romanos 14:10. Dice así la palabra del Señor. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y este capítulo 14 de repente nos encontramos con una situación. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y uno se puede hacer la pregunta, ¿pero y cómo? ¿Qué tiene que ver el tribunal de Cristo con todo lo que viene hablando? Para poder darnos cuenta, cuando nos encontramos con un tema así, con un tema que a nosotros nos hace pensar, bueno, ¿de qué está hablando acá el apóstol Pablo? Necesariamente tenemos que ver en lo más cercano al pasaje para poder entender de qué está hablando el apóstol Pablo. Y cuando eso no es suficiente o cuando eso no nos ayuda del todo, tenemos que recorrer, tenemos que aplicar ese mensaje a un contexto más amplio, ¿sí? ¿Se comprende eso? Eso se llama el contexto remoto y el contexto inmediato. O sea, lo inmediato es lo que está ahí nomás cerca del versículo. En este caso sería el capítulo 14, ¿sí? Y cuando apelamos a un contexto remoto, o sea, algo más amplio, puede ser, por ejemplo, la misma carta a los Romanos, para poder entender de qué se trata el tribunal de Cristo. Porque si nosotros lo queremos entender así nomás, por ahí nos podemos confundir. O podemos decir, bueno, un tribunal, ¿uno a qué va a un tribunal? A ser juzgado, ¿no es cierto? Uno no va a un tribunal a jugar a la mancha o a cantar o a saltar. Uno va ante un tribunal a ser juzgado. Y esto dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿De qué está hablando? ¿Vamos a ser juzgados? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con el creyente que ha ido creyendo todos estos capítulos que hemos visto? Vamos a ver un poco, así muy por arriba, el contexto remoto, que es toda la carta. Vimos la condición del hombre, ¿no? La pecaminosidad del hombre. Todos estamos bajo pecado. El que se porta bien, el que es judío, el que es gentil, todos estábamos bajo pecados cuando no estábamos en Cristo, ¿sí? Después el apóstol Pablo en la misma carta nos enseñó la manera en la que nosotros somos justificados, por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? Ahí ya tenemos algo importante. La carta nos dice que nosotros por medio de la fe hemos sido justificados. ¿Bien? Ahora más adelante, después el apóstol Pablo le dice a los creyentes, no hay más condenación para nosotros.
Si estamos en Cristo no hay condenación. Es decir, sería medio contradictorio, ¿no?, que el apóstol Pablo después nos vaya a decir, bueno, pero todos vamos a comparecer ante un tribunal para ser juzgados. ¿Qué va a pasar entonces en ese tribunal? ¿Qué es lo que va a suceder en ese tribunal? Si nosotros ya vimos de que somos justificados, de que no hay condenación para los que están en Cristo, y es más, vimos un capítulo donde dijimos, ahora observamos la salvación que Dios ha otorgado a los hombres y decimos, gloria a Dios, alabamos a Dios por su salvación, porque Dios nos ha salvado. Y cantamos un hermoso himno de victoria ahí. Bien, entonces ahora vamos a ir al contexto inmediato, que es el mismo capítulo 14. Es decir, a nosotros ahora lo que vimos de toda la carta nos hace entender de que ese tribunal no es para recibir ningún tipo de condenación, ¿sí? Vamos ahora al capítulo 14. El capítulo 14 vimos acerca de los débiles y de los fuertes en la fe. Y cómo había que comportarse entre los hermanos, ¿no? ¿Recuerdan la predicación anterior? Dijimos que cuando hay una situación que no, en la que no interviene la doctrina, sino que son cuestiones de opiniones, ¿sí?, de diferencias de opiniones, ahí lo que prima es el amor, ¿no? Prima el no menospreciar al hermano, no juzgar al hermano, porque si no está bien establecido en la Biblia, lo que prima siempre es el amor. Ahora, cuando es una cuestión doctrinal, sí hay que ponerla bien en claro, y es la Biblia la fuente autoritativa para resolver toda situación. ¿Hasta ahí estamos en claro? Es decir, si un hermano tiene una diferencia doctrinal dentro de la iglesia y encima está queriendo enseñarla, eso hay que ponerlo en su lugar, porque es una cuestión doctrinal. Pero si es una cuestión de opiniones, a ver qué es lo que se puede comer, si guardamos el día o no lo guardamos, o sea, no tenemos que juzgarnos entre nosotros ni tampoco menospreciarnos, ¿sí?, sino que rige la ley del amor. Como dice en el versículo 8 y 9 del mismo capítulo, dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, si morimos, para el Señor morimos, así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cuando arranca este capítulo dice algo, y en este versículo 8 y 9 lo remata, ¿no? Dice que si alguno se cae o está en pie, es del Señor. Y el Señor es el que es poderoso para sostenerlo. O sea, el hermano que uno ve, que a veces está a los tumbones o que a veces está ahí, ¿no?, luchándola, le pertenece al Señor. Entonces nuestra actitud siempre tiene que ser de recibir al hermano que es débil en la fe y de amarle, ¿sí?, porque somos un cuerpo en Cristo. Y saber que es hijo del Señor, que el Señor le ha recibido. Y si Cristo le ha recibido, ¿cómo no le vamos a recibir nosotros? Amén. Entonces, en cuestiones de opiniones, tenemos que recibirnos los unos a los otros, también exhortarnos los unos a los otros, porque no quiere decir que el que tenga una opinión diferente siempre va a estar en su misma postura. El débil en la fe nos daba la referencia, no sé si recuerdan la anterior predicación, que es una persona que todavía no ha sido instruida, no se ha esforzado en crecer en el conocimiento de las Escrituras. Entonces hay cosas que no las maneja con un rigor bíblico, entonces hay cosas que tiene que ir aprendiendo. Y para eso están los hermanos más fuertes en la fe, para ser de bendición a sus hermanos y contribuir en todo lo que contribuya, valga la redundancia de la palabra, a la edificación y al bienestar dentro de la iglesia, ¿sí?, a la mutua edificación. ¿Hasta ahí vamos? Entonces vimos el contexto más amplio de toda la carta, no nos dice que el tribunal sea un lugar donde nosotros vamos a ser juzgados. Y el contexto remoto tampoco, el contexto ahí inmediato del capítulo tampoco nos dice eso, porque dice que somos del Señor. Y a los que están en Cristo ya no hay más condenación, porque hemos sido salvos. Porque en Cristo Jesús todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados. El Señor ha sido nuestro sustituto. El castigo de nuestra paz fue sobre sus lomos. Bien, entonces, ¿qué es el tribunal de Cristo? Vamos a hacer la diferencia
con lo que a veces se lo suele malinterpretar, que es el juicio ante el gran trono blanco. Vamos a abrir la Biblia en el Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20, del 1 al 15. Los que estamos en Cristo hemos sido salvos. Pero ¿qué es ese juicio venidero? Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. No está hablando de pequeñitos, acá está hablando de personas de renombre y de personas simples y comunes. Vi grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Nosotros hemos sido inscritos en el libro de la vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros no hay condenación. ¿Para quiénes hay condenación? Para aquellos que no van a ser hallados inscritos en el libro de la vida, por no haber aceptado y recibido la gracia manifestada de Dios, el regalo de Dios a la humanidad para ser salvos. Es decir, el que se va a ese lago de fuego, no lo echa Dios, no lo manda Dios, se va solo, por rehusar creer en el Hijo de Dios, por rehusar aceptar y someterse y entregarse por completo a su Salvador. ¿Bien? Entonces ahí está aclarada la confusión, ¿no? El tribunal de Cristo no es lo mismo que el juicio ante el gran trono blanco. ¿En cuál va a estar usted? En el tribunal de Cristo. Usted va a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y qué va a comparecer allí? Bueno, nos vamos a saludar. ¿Qué tal, Señor? ¿Cómo estás? ¿Todo bien en la tierra? ¿Todo bien? Vamos a comparecer, vamos a dar cuenta de algo. ¿Y de qué es lo que vamos a dar cuenta? Vamos a dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y lo malo que hayamos hecho no quiere decir que vamos a recibir un castigo por eso, sino que lo malo no va a servir para nada. Es decir, se va a quemar. Y para todo esto tenemos que siempre encontrar el respaldo bíblico para poder decir lo que decimos, porque si no quedamos en pura cháchara, en puro conversación nomás, y lo que a nosotros nos da seguridad siempre es la palabra de Dios. ¿Bien? Vamos a seguir avanzando. ¿Por qué es necesario hacer un parate en el tribunal de Cristo? Porque el apóstol Pablo venía hablando de otra cosa. Venía hablando de la situación dentro de la iglesia, de los hermanos que tienen diferentes opiniones, pero de repente es como que pone, muchachos, acuérdense, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Porque no sé si por ahí a usted le pasa, pero cuando empiezan, me dijo o no me dijo, a mí esto no me gusta, bueno, yo opino diferente, todas esas cosas desgastan en la obra. Cuando empiezan las murmuraciones, los querellosos, esa gente que se queja por todo y que nunca termina de hacer nada, eso es desgastante para la obra del Señor. Por eso el apóstol Pablo hace la advertencia diciendo, muchachos, vamos a comparecer todos ante el tribunal de Cristo, no se hagan problema, sigan adelante, hay algo por qué hacer, hay mucha tarea por delante. Entonces, esas cuestiones de opiniones no deberían desgastarnos, ¿sí? Ni tampoco deberían hacernos apáticos, como que nada nos interesa, o como que nada nos preocupa, o como que, bueno, si dicen de una manera, bien, y si dicen de otra manera, bien también. ¿Se comprende? Eso es apatía. ¿Sí? Bueno, no me interesa tanto cómo está la familia de fulano, si habla mal de mí o no habla mal de mí. No, al contrario. Debemos preocuparnos por los hermanos, debemos amarles en el Señor y estar velando y orando. Pero ese llamado de orar y velar es de estar atentos también de que el Señor tiene un tribunal en el que todos vamos a comparecer.
Y todos vamos a dar cuenta allí, ¿sí? Desde el más pequeño hasta el más grande en la casa del Señor. Bien. Existe un desgaste, existe una apatía, una indiferencia que nos hace perder el tiempo. Y acá, ¿quién gana? Recuerden que cuando terminamos el versículo 12, el capítulo 12 de Romanos, dijimos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mientras el cristiano no está haciendo nada bueno, el que gana es el diablo. Es decir, mientras yo estoy en stand-by, bueno, a ver, pienso a ver si me decido, si voy a participar, si me voy a convertir del todo, si voy a apoyar a la iglesia, si voy a aprender, si voy a estudiar. Mientras me decido todo eso, el único que gana terreno es el diablo. Porque nosotros no estamos haciendo lo bueno. Y no estamos venciendo con el bien el mal. Mis hermanos, y sobre todas esas cosas vamos a dar cuenta. Por eso es lindo cuando el creyente se va determinando cosas. Y va optando y decidiendo cosas. Bueno, yo me decidí por Cristo. ¿Qué es lo que pide el Señor de mí? ¿Qué es lo justo? ¿Cuál es ese camino de justicia? ¿Cuál es ese consejo que Dios me da a mí para yo empezar a tomar decisiones? Y cuando uno toma decisiones hay cosas que quedan afuera, ¿eh? Hay cosas que uno va a tener que abandonarlas y negarse. ¿Por qué? Por seguir en pos de aquel que le llamó. ¿Sí? Acá con mucha inteligencia el Señor hace un parate en el tribunal de Cristo para que nosotros estemos pensando en estas cosas. Debemos vencer con el bien el mal, y otra palabra importante que va acorde a todo esto es la cuestión de redimir el tiempo. Uno piensa a veces que redimir el tiempo es hacer todo rapidito para quedar bien con todo el mundo. Y cuando se habla de redimir el tiempo, se habla de comprar el tiempo. Los días son malos. Y a nosotros Dios nos ha dado un poder, Dios nos ha dado la gracia para poder comprar de ese tiempo para invertirlo en el reino de los cielos. Vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí vamos a recibir recompensas. A mí me llamó mucho la atención esto. Algunos me están mirando y me diciendo, todavía no la caso. Cuando redimimos el tiempo, estamos comprando de ese tiempo que es malo. En donde en la potestad del aire, el diablo tiene el control de todas esas cosas. Y cuando nosotros no compramos para invertir para el reino de Dios de ese tiempo, es decir, yo tengo 24 horas, de esas 24 horas voy a comprar 2 horas para estudiar la Biblia. Eso es atesorar tesoros en el cielo. Cuando no hacemos eso, no estamos redimiendo el tiempo. No lo estamos comprando, no lo estamos apartando y consagrando para el Señor. Y eso no va a traer rédito. Eso, si no lo hacemos, si no disponemos, todo el tiempo que hemos pasado simplemente se va a quemar. Vamos a ser salvos, pero así como por fuego. De esta manera comprendemos que cada uno dará cuenta al Señor de sí. Romanos 14:13, ahí en el mismo capítulo. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. El tema de juzgarse los unos a los otros y de entrar en discusiones vanas y que no tienen ninguna salida, no tienen ni cabeza ni cola, preferentemente es no entrar en esas cosas, sino contribuir a todo lo que sea bueno para la edificación, para estar en paz los unos con los otros, todo lo que sea conducente a la paz, al amor y a la edificación del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es entonces el tribunal de Cristo? Es un lugar de recompensas. Lo que hemos hecho en el poder del Espíritu Santo y no en nuestras propias fuerzas. Cuando estuvimos dispuestos a aceptar la gracia y seguirle, es cuando nosotros comenzamos a suplementar esas cosas que nosotros no hacíamos en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo es cuando es una obra agradable al Señor. Si la hacemos en nuestras propias fuerzas, lo más probable es que en algún momento eso se caiga. Si lo hacemos por quedar bien con los demás, no lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo. Lo estamos haciendo en nuestras propias fuerzas y con unos fines equivocados. Si lo estamos haciendo por nuestro propio deseo de figurar, de querer estar ocupando un lugar, y no lo hacemos en el poder del Espíritu Santo,
con el deseo, con la intención que el Señor quiere que le hagamos, esa obra va a ser quemada, no va a resistir. Cuando pasemos ante el tribunal de Cristo no va a recibir recompensa eso, porque fíjense en qué maravillosa que es la gracia. Por gracia hemos sido salvos, por gracia somos santificados, por la fe vivimos y seguiremos viviendo. Y es por la gracia a la que hemos sido llamados, es en donde Dios ha preparado allí buenas obras para que nosotros andemos en ellas. Es decir que las buenas obras ni siquiera hay que buscarlas, porque el Señor nos va a ir conduciendo. Y es ahí en el poder del Espíritu Santo cuando nosotros nos encontramos con las obras que Dios quiere que hagamos. Pero esto es medio raro de entender. Vamos a ver qué decía el apóstol Pablo acerca de estas cuestiones. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Lo hecho en el Espíritu Santo, porque es lo único que va a quedar cuando estemos ante el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hay situaciones que ponen a prueba de qué están hechas nuestras obras. Las situaciones son las que a nosotros nos ayudan a darnos cuenta y empiezan a manifestar, a ver de qué está hecho lo que estamos haciendo para el Señor. La otra vez hablábamos con mis hermanos en el discipulado. Normalmente uno disciplina a un hermano por un error o le llama la atención, y si el hermano no lo está haciendo para el Señor, enseguida se va a ofender y enseguida no va a querer seguir trabajando para el Señor. Enseguida va a encontrar la excusa justa para decir, bueno, acá nadie me quiere, acá yo no puedo estar, y enseguida se va. Enseguida le encuentra el argumento para reforzar que en realidad lo que está haciendo no lo está haciendo en el poder del Espíritu, sino que lo está haciendo en la carne. Eso se hace evidente, se manifiesta enseguida. Y hablábamos con el tema de los músicos, ¿no? A los músicos muchas veces pasa, no digo acá en la iglesia, ¿no? Pero cuando se le toca el instrumento al músico, ¡ay, arde Troya! Es algo intocable. Pero la enseñanza sí la podemos tocar. No asistir a estudiar sí lo podemos tocar, no leer la Biblia sí lo podemos tocar, y esas son las cosas que el Señor quiere que hagamos para que andemos en el Espíritu. El orar sí lo podemos, sí puede ser prescindible para nosotros, el estudio, pero hay otras cosas que dejan manifiesto que lo que hacemos muchas veces es en la carne y no en el Espíritu, ¿sí? También los predicadores a veces predican en la carne. Y cuando le llaman la atención sobre algo, en vez de dar gloria a Dios, se enojan. Entonces lo que están haciendo no lo están haciendo en el Espíritu, no admiten corrección, no admiten un consejo, ni siquiera preguntan si lo que están predicando está bien. Y es menester entre nosotros estar sujetos los unos a los otros y buscar la sabiduría, adquirir sabiduría, preguntar. Bien. Este tipo de obras se encuentran en todos lados, ¿eh? Por eso debemos tener el sentir que tuvo Cristo. Cuando somos lisonjeados, cuando somos reprendidos, cuando nos sentimos defraudados o frustrados, suele aparecer de qué está hecha la obra que nosotros estamos haciendo para el Señor. Cuando usted se siente decepcionado, vine al estudio, pero era yo solo. Bueno, gloria a Dios.
Usted solo estaba. Eso le da la oportunidad al que está dando la palabra, al que está enseñando, de poder enseñar, porque hay alguien para escuchar. Igual he escuchado de pastores que enseñaban y predicaban a las bancas solas, así que tampoco es motivo de no enseñar. Pero se da cuenta que siempre el que hace las cosas en la carne tiene una excusa. Que no, que porque no puedo, porque se me hace tarde, porque los chicos, porque esto, que lo otro. Siempre hay una excusa para el que está haciendo las cosas en la carne. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y esta es otra pregunta que nos va a dar a la apertura para otro texto donde el apóstol Pablo habla acerca del tribunal de Cristo donde todos compareceremos y daremos cuenta de nosotros. Y es en 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Nos habla acerca del tribunal de Cristo. Y el contexto tiene que ver con viviendo por la fe. En 2 de Corintios vamos a leer algunos versículos salteados para poder entender de qué venía hablando, para introducirnos ya de lleno a 2 de Corintios 5:10. ¿Sí? 2 de Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, por eso lo que hacemos lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. No somos nosotros, ¿sí? Es el Señor obrando en nosotros. Es el tesoro de Dios en un vaso de barro. Entonces, ¿de qué nos vamos a gloriar? ¿De qué nos vamos a jactar? Es el Señor obrando en nosotros. Versículo 11 del mismo capítulo, del capítulo 4. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fíjese, el apóstol Pablo acá está manifestando el sentir que hubo en Cristo, de darse. ¿Sí? Él lo que estaba haciendo, no lo estaba haciendo y estaba en el mejor de los lugares, en las mejores de las situaciones. El apóstol Pablo padeció persecución, hambre y un montón de cosas. Pero como él estaba haciendo las cosas en el poder del Espíritu Santo, en él actuaba la muerte. Es decir, él no procuraba decir, bueno, yo soy así y yo hago las cosas como quiero, sino que se sujetaba a la voluntad del Señor. ¿Se comprende? Él lo estaba haciendo lo que hacía para Dios en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice, en mí actúa la muerte y en vosotros actúa la vida, porque él estaba haciendo de bendición para la iglesia. ¿Está actuando la muerte en nosotros? De morir a nuestros propios deseos, a nuestras propias pasiones, para que en otros actúe la vida. Hace un ratito yo le decía que cuando hay alguien enseñando, necesita que esté alguien aprendiendo para poder enseñar. Y cuando usted está ocupando su lugar en la enseñanza, por este tiempo le va a tocar oír y aprender, como nos tocó a todos y como nos sigue tocando a todos, pero en algún momento usted va a estar siendo de bendición porque su muerte va a estar siendo vida para los demás. ¿Se comprende? Esto es un ciclo dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pablo empieza a hablar de situaciones difíciles para él. Versículo 15 del capítulo 4. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Pablo. No, para la gloria de Dios. ¿Vieron? Para poder llegar al tribunal de Cristo y que nuestras obras no sean quemadas y podamos recibir una recompensa, que después vamos a ver cuáles son las recompensas, tiene que haber en nosotros todo un trabajo del Señor, toda una operación del Señor en nuestras vidas, en nuestro carácter. Y cuando nosotros andamos en el Espíritu de Dios y servimos a Dios en el Espíritu, es cuando lo que estamos haciendo va a recibir recompensa. Porque si lo estamos haciendo en la carne, tarde o temprano al hermanito no lo vamos a ver más. Ya algo no le gustó. Encontró la excusa justa para decir, no, yo no soy de acá. Versículo 16.
Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Mientras el de afuera se va desgastando. ¿Por qué? Porque hablamos y pareciera que no habláramos, predicamos, porque ¿cuántas veces salimos a predicar afuera? La iglesia trabaja en predicar el evangelio, ¿verdad? Somos una iglesia que se mueve, que está pensando siempre en actividades y estamos afuera y caminamos el barrio. Y cuando andamos en la carne esas cosas suelen desgastar y decir, ¿qué pasa, Señor? Que predicamos el evangelio y no pasa nada. Pero si entendemos que las cosas las hace el Señor y que es para Él la gloria, tenemos que hacer nuestra parte nada más. Y saber que el Señor va a hacer el resto. Eso es ser espiritual y hacer las cosas en el Espíritu. Porque el Señor es el que hace la obra. Y entendemos por medio de su palabra que nosotros llevamos la semilla y Dios da el crecimiento. Y el Señor es el que salva. Y el Señor con su Espíritu es el que regenera, el que transforma. Pero nuestra tarea tiene que ser cumplida. Nuestra tarea tiene que ser ir con gozo llevando la preciosa semilla del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 5. Versículo 1. Ya nos vamos acercando al versículo donde habla sobre el tribunal de Cristo. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Fíjese la mirada del creyente. Estoy haciendo lo que Dios quiere, pero no veo nada. Hablales igual, yo voy a hacer tu cabeza, tu frente como de diamante. Van a pelear contra vos, pero no te van a vencer. Predicales la palabra. Y no veía salvarse a nadie. Otro, este era Ezequiel, ¿no? Otro, Jeremías, lloraba y lloraba viendo la situación y lamentaba. No se convertía a nadie. Pero él estaba haciendo lo que Dios le mandó que hiciera. Porque entienden que de Dios van a recibir la recompensa. Y esa tiene que ser la visión de la iglesia, de entender que lo que hacemos, de resultado no somos buscadores del éxito. Somos buscadores de la gloria de Dios. Somos personas que esperan una herencia incorruptible en los cielos. Que aguardamos pacientemente en este tabernáculo que se va deshaciendo de a poco encima. Por dentro nos vamos rejuveneciendo, pero por fuera nos vamos achacando más. Pero mirando al cielo, sabiendo que allá Dios nos ha prometido una morada. Usted, aunque no quiera morir a su yo, igual se va muriendo. Igual nos vamos muriendo humanamente, físicamente. Versículo 5, mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Ese maravilloso, precioso tesoro en un recipiente corrompido. Y Dios nos ha hecho para esto, para andar en su obra, para hacer su obra, para servirle a Él. Dios nos ha hecho, nos ha rescatado para salir de un mundo de tinieblas a un mundo de luz. Y para que en ese mundo de luz, hacer su voluntad y no la nuestra. Hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Hacer la obra de Dios y no la nuestra. Qué lindo que es cuando la iglesia entiende eso. Cuando el creyente entiende eso, que somos llamados, somos sacados del mundo a hacer la obra de Dios. Por eso no le costaba nada a los primeros discípulos dejar todo. No les costaba nada ser dispersados y seguir avanzando en predicar el Evangelio. No le costaba nada al apóstol Pablo decir, yo me voy muriendo, muchachos, pero en ustedes va actuando la vida. Y a pesar de todo como me va yendo, de mal en peor, no desmayamos. Porque entendemos que aunque esto se va deshaciendo, vamos de cadena en cadena, de golpiza en golpiza, de pedrada en pedrada, porque más de una vez lo apedrearon. Él dice, nosotros sabemos que tenemos una morada en los cielos y este peso de la tribulación de ahora, ¿cuántos no tienen problemas ahora? ¿Cuántos no tienen problemas? Todos tenemos algún problema, ¿no es cierto? Y nadie puede decir, bueno, tu problema es más chico que el mío porque vos tenés trabajo,
porque vos tenés tu familia, tenés tu esposa. No, todos los problemas son problemas para el que tiene el problema. Pero dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, este leve momento de dificultad, si nosotros nos ponemos en el Señor, produce en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Quiere usted tener recompensa cuando llegue al tribunal de Cristo o quiere ser salvo así como por fuego? Todo chamuscadito ahí. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Versículo, vamos a seguir avanzando. ¿Vieron qué lindo que es poder ir entendiendo así lo que el Señor nos quiere decir con esto? Versículo 10. Versículo 9 o 10. 9 y 10, perdón. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, es decir, de la presencia del Señor, serle agradable. ¿A quién? ¿Al hermano? No, al Señor. No hacemos las cosas por quedar bien con las personas. Hacemos las cosas por serle agradable al Señor. Por serle agradable a Él. Nos sujetamos. ¿Nadie dice amén? Nos sujetamos, aprendemos, estudiamos la palabra, oramos, no para agradar a las personas, por agradarle al Señor. Que Él ve en lo oculto. Que Él ve lo que yo hago cuando cierro mi puerta, cuando estoy comiendo con mi familia, de qué hablo, qué es lo que se hace. Nosotros buscamos como cristianos serles agradables a Cristo. Y cuando le somos agradables a Cristo, estamos en comunión los unos con los otros. Versículo 10. Ahora sí, el apóstol Pablo otra vez pone un parate ahí en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto bueno o malo, ya dijimos, no tiene nada que ver con el pecado. Dice, sea bueno quiere decir que ha sido hecho en el poder del Espíritu Santo. Sea malo quiere decir que fue hecho en la carne. O sea, eso no va a recibir recompensa. Si usted pone caritas así, pero en realidad por adentro está diciendo, hermano, no lo aguanto más. Usted no está haciendo en el Espíritu, porque no es un fruto del Espíritu Santo. Usted está queriendo quedar bien únicamente. Pero si usted de verdad, con todo su corazón, está buscando al Señor, usted está moviéndose en el poder del Espíritu Santo. Si usted está deseoso de aprender, deseoso de orar, deseoso de congregarse, deseoso de compartir, deseoso de ser instruido, deseoso de querer ser enviado, deseoso de querer estar listo para que el Señor pueda disponer de nosotros como un vaso de honra y ser un instrumento útil al Señor, preparado para toda buena obra. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué es necesario detenernos en esta enseñanza? Yo anoté dos cosas nomás. Porque Dios pagará a cada uno conforme sea su obra. La primera y básica me parece para mí, ¿no? Dios va a pagar a cada uno conforme sea su obra. Por eso nos manda a que no nos juzguemos, a que no nos menospreciemos. Dios va a darle el pago a cada uno, ¿sí? Y en este caso va a ser la retribución. Gloria a Dios. Y otra es que dice en Hebreos 6:10, Dios no olvida. Dios no olvida. Mire, los hombres se pueden olvidar de lo que usted hace para el Señor. Los hombres no pueden ver lo que usted hace para el Señor. Pero Dios no olvida. Dice en Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Vio? Esa obra está hecha en el poder del Espíritu, por eso permanece. Es una obra que Dios no la olvida, que arrancó hace mucho tiempo, pero que todavía se sigue haciendo. Y Dios no se olvida de esas cosas. Dios las tiene anotadita ahí, para que cuando usted se presente al tribunal de Cristo, el Señor le dé la recompensa por eso. Pero ¿cuáles son las recompensas? Yo me acuerdo que había un dicho hace un tiempo atrás, usted gana un alma para el Señor y usted va a tener una perla, una diadema y un rubí, una esmeralda en su corona. Nada que ver.
O sea, nosotros no recibimos de ese tipo de premiaciones por predicar el Evangelio. Es nuestra tarea predicar el Evangelio. Pero sí hay recompensas. Una de las recompensas es la alabanza del Señor. Vamos a ver 3 recompensas. La alabanza del Señor. En 1 Corintios 4:5 dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza del Señor. Porque Dios mira el corazón, bendito sea el Señor. Por eso buscamos serles agradable al Señor. Pero inevitablemente, cuando usted busca serle agradable al Señor, se manifiesta públicamente. Se deja ver, es notorio. ¿Sí? ¿Usted cree eso o no? Porque lo que creemos, lo que pensamos es lo que actuamos, es lo que hacemos. ¿Sí? Las coronas. ¿Sabe usted que hay de recompensa coronas también? Qué bonita que se van a ver las hermanas con su corona, ¿eh? Y qué bonito también nosotros con la corona. El Señor dice que hay coronas. El Señor dice en su palabra, creemos en la interpretación literal, ¿sí?, de las Escrituras, y habla de coronas. Al menos hay, que puede encontrar gracias al material que vamos a empezar a trabajar el año que viene de René Cunningham, ¿no? Jene Cunningham. Es un precioso material y acá nos mostraba 4 tipos de coronas. Corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7 y 8. Yo se lo leo. Dice así el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Escuchó esto? Entonces, ¿a quiénes le entregará la corona de justicia? A los que aman su venida. Dios es un juez justo. Usted o a mí puede ser que por ahí no nos quiera coronar nadie. Pero Dios, que mira el corazón, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Él va a dar la justa retribución. Y dice que este juez justo va a dar la corona de justicia a aquellos que aman su venida. Y al igual que el apóstol Pablo, los que han peleado la buena batalla y han acabado la carrera y han guardado la fe. La corona de gloria. 1 de Pedro 5, 4. Dividimos la corona de justicia, la corona de gloria. Dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice el apóstol Pedro, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquellos que han servido y ministrado fielmente a los santos, cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona incorruptible de gloria. No sé, pero por ahí a mí me dan, eso me echa porras, ¿no? Como para decir, hay que seguir trabajando, ¿eh? ¿O no quiere usted una corona? ¿O quiere entrar así por el tribunal de Cristo, así medio como que no se den cuenta que soy yo, medio chamuscadito ahí, medio morochito por el fuego? ¿O usted quiere ir elegantemente a recibir su premio? Es decir, hice las cosas, soy un inútil porque hice lo que tenía que hacer, pero lo hice. Y acá estoy. Con algunos achacones, con algunas heridas, con algunos desencantos, pero he guardado la fe. Corona de vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que nos ha prometido, que Dios ha prometido a los que le aman. La corona de vida. Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Y el que me ama, ¿qué dijo el Señor? Mi palabra guardará. ¿Sí? Otro ánimo más. Para seguir estudiando, ¿no? Se pone difícil a veces, ¿no? Estudiar. Se pone complicado, ¿no? Porque somos personas, porque la mente nos va fallando,
porque nos va costando cada vez más leer, pero si no arrancamos, nunca vamos a llegar a ningún lado. Y si arrancamos y nos volvemos atrás, eso es seña de que la obra ha sido hecha en la carne. Pero dejémonos orientar por el Señor, hagámoslo por fe. Creámosles al Señor que si el Señor nos ha puesto para hacer algo, nos vamos a poner en las manos de Él y Él nos va a ayudar. Él espera que la intención del corazón esté deseosa por hacer su voluntad. No que le estemos buscando la quinta pata al gato, porque se la vamos a encontrar. Pero nosotros, si nos disponemos, Dios va abriendo caminos. Qué maravillosa corona, otra corona, la corona incorruptible. Primera de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esto es para que los por ahí los que piensan que el Espíritu me va a revelar y yo voy a entender lo que... No. Si humanamente el atleta, el que está entrenándose para algo, se tiene que abstener, tiene que tener rigor en su dieta, dedicación en el trabajo de su cuerpo, dolores, porque cuando uno se ejercita le agarran dolores, no duerme bien, llega todo hecho trizas a la cama. Si humanamente hay que hacer eso, si humanamente el que está trabajando el campo tiene que arar el campo, lo tiene que romper, tiene que laburar la tierra, tiene que sembrar, ¿por qué nosotros espiritualmente no tenemos que hacer un esfuerzo similar? Y miren, todos en alguna medida algún esfuerzo hacemos. No es que, bueno, al hermano no le pasa lo mismo que a mí. No, todos dejamos algo. Todos abandonamos, no sé, algo que nos gusta, un hobby, un trabajo, una oportunidad importante en una carrera. Todos abandonamos algo, no somos los únicos. Todos en algún tiempo tienen que dejar y rehusarse a algo. Es como decir, bueno, yo no tengo tiempo para hacer las cosas y bueno, si vos tenés tiempo, no. A veces no todos tenemos tiempo, pero por amor al Señor dejamos algunas cosas de lado y hacemos lo que tenemos que hacer. Y si no nos da el tiempo al mismo que el resto de los hermanos, buscamos otro tiempo diferente que el resto de los hermanos, pero dedicamos porque entendemos que eso es lo que agrada al Señor. Buscamos agradarle al Señor. ¿Sí? Gloria al Señor. Vamos, que nos vamos a ganar una corona cuando lleguemos allá. Vamos a recibir nuestra corona incorruptible de gloria. Amén. Porque el Señor nos ha salvado y ahora Él nos lleva por un camino para recompensarnos. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Es decir, que no se echa a perder, que no se deteriora. Lo que vamos a recibir del Señor es eterno. Usted ahora puede tener el mejor laburo y comprarse el mejor freezer, pero en algún momento se va a romper eso. Usted le puede poner todas las pilas en laburar 48 horas al día y se va a comprar el mejor de los autos, pero en algún momento se le va a romper la cacharra. Como le decían mis hijas al auto que teníamos antes, la cacharra amarilla. Y es así, porque son cosas corruptibles, que no duran. Por eso el Señor nos apercibe, nos quita el velo, decir, haceos tesoro en el cielo. Hagamos tesoros en el cielo. Y ahora otra de las recompensas, vimos las alabanzas, las coronas y la gloria. Romanos 8, 17 y 18. Dice así, y si hijos, también herederos, somos hijos de Dios, hemos sido adoptados, amén, hemos sido adoptados. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, este padecimiento que nosotros sufrimos en la carne por tener que abandonar cosas, es lo que nos va abriendo más y más la puerta de recibir gloria cuando seamos juntamente con el Señor glorificados. Si no, vamos a entrar chamuscados, Y vamos a decir, pero yo estaba ahí, pero yo escuché,
Pero si yo sabía, había que decir amén a todo. Yo sabía, escuché, pero no hicimos. Y escuchamos y escuchamos y escuchamos y se hace énfasis siempre sobre lo mismo, pero no termina de accionar la máquina. ¿Vio? Entonces cuando llegue al momento de la recompensa, el Señor que ve y escudriña los corazones, dice, bueno, Pepito, escuchaste todo, pero no hiciste nada de lo que te dije. ¿Y la corona? Señor, ¿y la corona? Señor, aunque sea una de cartón. No, no es de cartón. Ya está, todo lo que es cartón o hojarasca se quemó. Se quemó. Las cosas que da el Señor son perpetuas, son incorruptibles, son maravillosas. Por eso la salvación que el Señor nos ha dado es segura. Gloria al Señor. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria que ha de venir, que ha de manifestarse en nosotros. No son nada comparables. Mira, no te vas a poder comer 2 helados en la semana, no te vas a poder comer un asado todos los fines de semana, porque ahora tenemos que ajustar un poquito, hablábamos con mi esposa, y vamos a tener que reducir un poco las cosas. ¿Para qué? Porque ahora el tiempo es otro, hay que empezar a hacer otro tipo de actividades para el Señor. Entonces, no sé por ahí si usted va pensando ya para el año que viene toda la serie de cosas que hay que empezar a hacer para servir al Señor, o todavía no se puso a pensar en eso. No escuchamos el dictamen de la asamblea, que hay que empezar a servir al Señor en otras áreas, con otras cosas, y para todo eso hay que ir preparándose, pero no hay que ir preparándose sin antes planificar. ¿Usted está planificando para cuando se abra el anexo a ver en qué parte va a colaborar o no? Ni todavía nada. Todavía está diciendo conmigo no cuenten. Todavía todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en la carne. ¿Sí? Es para pensar, porque el Señor nos habla para que nos vayamos preparando. Por eso dice el apóstol Pablo, yo lo tengo por cierto. Lo tengo por cierto, van a venir achaques, van a venir dificultades, no voy a desmayar, van a venir cosas en contra de detener la obra del Señor, pero yo lo tengo por cierto. Las aflicciones que me van a pasar cada vez que esté leyendo ese manual gordote así que nos dieron y que no lo entienda, y yo lo voy a tener que volver a leer, pero gloria a Dios, porque esta aflicción momentánea produce un peso más eterno de gloria en mí. Aleluya. Pero hay que decidirse de corazón. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los ídolos o al Dios de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Gloria al Señor. Vamos a ir terminando. Para finalizar traje una frase que es para que la escuchemos con toda la atención. Dice, la única grandeza digna de buscar en la vida es la grandeza de la gracia. Lo único que es digno de buscar en nuestra vida es la grandeza de la gracia. No es el coche, no es el 0 kilómetro, esas son cosas secundarias, ¿sí? No es tener el super penthouse, ni el supercar, ni el mejor trabajo. Es esforzarnos en la gracia. La única carrera digna de correr no es la del colectivo, es la carrera de la fe. No es la carrera de salir corriendo del templo, porque se me hace tarde. ¿Para qué? No sé para qué se hace tarde. No es la carrera de que no espero que termine el sermón porque me quiero ir a mi casa. Es la carrera de la fe. Y lo único que alimenta nuestra fe es la palabra de Dios, porque por ella, por el oír la palabra de Dios, es que viene la fe. La única batalla digna de pelear no es con su cónyuge, no es con los hermanos.
La única batalla digna de pelear es la batalla de la fe. La buena batalla. La que peleó el apóstol Pablo. Esa es la única batalla digna de ser peleada. Con uñas y dientes, a diestra y a siniestra. Contra lo que sea que se levante. ¿Qué es lo que se levanta cuando usted tiene que servir al Señor? ¿Qué es lo que se levanta? ¿Se levanta el desánimo? ¿Qué se levanta? ¿Se levanta la frustración? ¿Se levanta que mis hijos no me dejan? ¿Se levanta que bueno, que yo entendía las cosas de otra manera? ¿Se levanta en el que no me banco al líder que me tocó? ¿Qué es lo que se levanta en nosotros? Tenemos una batalla para pelear y es la batalla, la buena batalla de la fe. En esa nos tenemos que centrar. Y esto es maravilloso. Cuando todo haya pasado, cuando lleguemos al final, al último segundo de nuestra vida, ¿sabe lo único que el creyente, ¿no? Ahora el carnal va a estar pensando, bueno, en la herencia, a ver a quién le dejo qué cosa, ¿no? ¿Con quién se irá a quedar la viuda? El carnal va a pensar en todas esas cosas. ¿Y ahora qué van a hacer con todo lo que me costó la casa? Pero el creyente sabe lo único que va a estar esperando escuchar es la voz de su Señor.